Este gráfico es espectacular. En Estados Unidos, no sé si ven que comen las sopas en lata, esa la sopa de tomate. Bueno, yo soy un fanático de Breaking Bad. La película que sale después de Breaking Bad, El Camino, hay una parte que Todd cocina una sopa, abre una sopa, eso es muy común que la sopa Campbell, ellos la ponen de la lata, le ponen agua y la calientan y se la toman. Fíjense que el precio estuvo prácticamente constante hasta que en 1971 miren cómo empezó a irse para arriba cada vez más fuerte. Inflación acumulada, que esto es lo que estábamos viniendo a decir. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. La inflación acumulada hasta diciembre del 69 era el 264%. En una década salta al 682%. Luego salta, casi se duplica al casi 1200%. Y en diciembre de 2019, en julio del 2022, la inflación acumulada de Estados Unidos desde que se empezó a medir es del 3000% casi, donde el salto máximo se da la pendiente, cambia en el año 1971. El CPI, que es el índice de inflación, que también, y ahora les voy a comentar, también es una mentira el índice de inflación. En todos los países, no mide la inflación real. La inflación real hay que medirla con lo que se llama el money debasement, que es cuánto dinero imprime, cuánto aumenta la base monetaria de un país. Pero fíjense que la inflación, que siempre fue constante, termina el gold estándar 1971 y se va como si fuera una exponencial. Hola a todos, soy el Bitcoin Libertarian nuevamente. Acá estamos hoy de nuevo solos. Hoy no tengo podcast ni compañero o compañera que me esté apoyando en esto. Tengo un episodio para lanzar, lo voy a estar lanzando el lunes a las 10 de la mañana hora argentina, 9 de la noche hora de Hong Kong. Y basado en el feedback que he tenido de los últimos episodios, que han comentado, que han dejado preguntas y demás, claramente entro en el compromiso, sobre todo muy buen feedback en el episodio de Maslatón, muy buen feedback con el episodio de la Power Law, así que he tomado el compromiso de hacer crecer el canal de la única manera que sé, sin aplicar atajos, sino es aplicando el Proof of Work, y voy a estar largando videos todos los días, 9 de la noche, hora de Hong Kong, 10 de la mañana, hora de Buenos Aires. Esos videos pueden ser o bien un podcast de los que grabo asiduamente en español y los hago stream vía nuestro ex, o también puede ser algún episodio cuando ya la van a conocer a Emily, que es de Colombia y hablamos de Bitcoin generalmente los viernes, o en algún momento, como ahora, hablando solo, haciendo algún análisis, mostrándole algunos datos macros, tratando de hablar un poquito de economía austríaca y sobre todo de Bitcoin. ¿Por qué? Porque yo soy el Bitcoin Libertarian, o como me dijeron por ahí, el Bitcoinero libertario. No me quiero poner libertario porque si bien yo tengo mi idea política y muchos quizá la saben, no me quiero tachear con ningún tipo de mote político, ya que acá estamos hablando de Bitcoin y Bitcoin es la herramienta que nos permite votar todos los días, las 24 horas, los 365 días del año, contra el sistema político corrupto. Lo que vamos a traer hoy es algo que a mí lo quería hablar hacía mucho tiempo, dado que se discute mucho. Yo creo que nunca me presenté, pero yo soy economista graduado en la Universidad de Morón. Entonces, lo que se discute mucho en los ámbitos económicos es sobre si la emisión descontrolada o el dinero sin ningún tipo de respaldo generan o no generan inflación. Obviamente, yo soy seguidor de la Escuela Austríaca de Economía. El dinero, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, y el que diga que no, que lo demuestre con datos, ¿sí? No con palabras o con chamanismo económico. Yo recuerdo que todavía vivía en Argentina y había un ministro de Economía keynesiano, que había pasado por las filas del comunismo, que decía, ¿cómo puede ser, si la inflación fuera un fenómeno monetario, cómo puede ser que Estados Unidos, que emite dinero sin ningún tipo de respaldo, no tiene inflación? Bueno, el tema es que Estados Unidos emite dinero no para los 300, 400 millones de personas, sino que emite dinero para
los casi 8 billones de personas que comercian en el mundo. Por eso el dólar no tiene inflación, sí que tiene. Lo que pasa es que los efectos de la inflación del dólar son mucho más a largo plazo y no se notan respecto de los efectos como podemos ver en Argentina, el tema del peso. Entonces, eso es lo que muchos dicen. No, pero Estados Unidos emite y no genera inflación. Emite y genera inflación. Y la inflación, como hemos dicho, es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y vuelvo a repetir, yo no me voy a meter acá a hablar de política ni de ningún tipo, acá estoy hablando de Bitcoin. Por ende, yo les quería compartir algo muy interesante, que es, hay una página que se llama WTF Happened in 1971, que hablando en criollo significa ¿qué carajo pasó en 1971? Y para esto, probablemente muchos de los que estén viendo sepan qué pasó, pero para los que no los voy a poner un poquito en contexto. Cuando se termina la guerra mundial, o cuando estaba ya casi terminada la guerra mundial en 1944, Estados Unidos, junto con 44 países aliados, firman en julio de 1944 el Tratado de Bretton Woods. ¿Sí? Ese Tratado de Bretton Woods lo que traía era simplemente modificar el sistema monetario internacional y en teoría traer paz para el mundo y que no vuelva a pasar lo de las guerras mundiales. Los objetivos principales básicamente era tener un orden económico mundial para establecer la estabilidad monetaria, fomentar el libre comercio, evitar el proteccionismo, garantizar la prosperidad económica global con el énfasis en la cooperación entre naciones y obviamente la recuperación posbélica, porque si Estados Unidos a los países a los cuales estaban derrotados por la guerra no hacían algo como para que se recuperen rápidamente, lo más probable es que nacieran grupos radicales y volvieran los conflictos bélicos hacia el mundo. Se crea una institución de la cual yo no soy amigo, que es el Fondo Monetario Internacional. Se crea el Banco Mundial, algo que tampoco no soy ningún tipo de amigo, y se impulsa un acuerdo general sobre aranceles aduaneros y de comercio para regular el comercio internacional. Y acá viene la parte más importante del Tratado de Bretton Woods, que es basarse en un nuevo sistema monetario. Sistema monetario es el patrón oro, ¿sí? La única moneda que podía ser convertida a oro, que tenía una convertibilidad, era el dólar estadounidense, ¿sí? Y iba a ser la moneda de referencia internacional, obviamente porque ellos ganaron la guerra. Simple, porque fueron los que llevaron adelante y ganaron la guerra. El dólar se iba a convertir a un precio fijo de $35 por onza de oro y las demás monedas iban a mantener un tipo de cambio fijo respecto al dólar, como pasó en los 90 en Argentina, cuando por la ley de convertibilidad un peso era un dólar, o sea, la cantidad de pesos que se emitían tenía que estar respaldada por la misma cantidad de dólares en el Banco Central. Y bueno, todas estas monedas iban a estar con tipo de cambio fijo respecto al dólar, con una banda de fluctuación máxima del 1%. Volvemos al tema de las bandas. Y los países debían intervenir para mantener la estabilidad de la moneda con respecto al dólar. ¿Qué pasó con esto? Esto funcionó bárbaro, trajo un periodo de crecimiento económico estable y el auge del estado de bienestar, algo que la gente keynesiana, el estado de bienestar es imprimir plata, y hubo un crecimiento en Occidente muy grande. Hasta que algo pasó en 1971. Y lo que pasó, lo voy a poner en un pequeño videíto que no lo van a ver ahora, a los que están viendo en vivo, estoy streameando por Twitch, pero cuando edite el video lo van a ver. Van a ver qué pasó. La fortaleza de la moneda de una nación se basa en la fortaleza de la economía de esa nación, y la economía estadounidense es, con mucho, la más fuerte del mundo. En consecuencia, he ordenado al secretario del Tesoro que tome las medidas necesarias para defender el dólar contra los especuladores. He ordenado al secretario Connally que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva, excepto en cantidades y condiciones que se determinen en interés de la estabilidad monetaria y en el mejor interés de los Estados Unidos. Pasó esto. Básicamente,
trayéndolo al criollo, y para los que somos argentinos, en 1971 Nixon lo que dijo fue lo mismo que Duhalde en el 2002. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. El que depositó dólares recibirá dólares. Bueno, Nixon lo que hizo fue terminar con la convertibilidad de manera momentánea, como siempre hacen los políticos, para la convertibilidad del dólar con el oro. Es decir, que a partir de 1971, Estados Unidos iba a imprimir la cantidad de dólares que se le antojara sin necesidad de que estén respaldados por oro. Esto se debió por dos cosas, porque Estados Unidos tuvo una gran cantidad de déficits comerciales en ese momento y además la guerra de Vietnam. ¿Sí? Como todos sabemos, el fiat banca la guerra. El fiat, cuando vos tenés guerra, tenés que imprimir. Eso pasó desde la época del Imperio Romano, cuando los emperadores que estaban constantemente en expansión y en guerra, devaluaban, o sea, fundían las monedas de oro, le agregaban otro tipo de metales para tener más monedas, obviamente con menos valor. Entonces, eso fue lo que pasó en 1971. Para que estudiemos los efectos de eso, que en el corto plazo no se ve, les voy a compartir una página, que es esta página que es WTF Happened in 1971. ¿Qué es esta? Si la vemos, estamos acá. Esta página está espectacular, no sé quién la hizo, pero lo que reúne es una gran cantidad de indicadores económicos, y vamos a ver que no tan económicos, de Estados Unidos, y vemos los gráficos que sufren. Todos los gráficos vienen relativamente tranquilos hasta que en 1971 pasa algo, que ya se los dije, les conté el cuento, el final, antes de contarle todo el cuento, pero pasa eso y lo que genera a lo largo del tiempo. Como podemos ver, los efectos no se van a ver en el corto plazo. Y esto es lo que tiene de, este es la trampa del sistema Fiat, es la trampa que te venden los políticos. Como ellos emiten, y los efectos no se ven al corto plazo, la pelota la van pasando para adelante hasta que le explote a alguien. Entonces, eso es esta estafa. Esa es la estafa del dinero Fiat. Esta es la estafa del dinero controlado por los estados e impreso sin ningún tipo de control. Entonces vamos a ver, por ejemplo, los distintos gráficos. Obviamente esto está en Estados Unidos, pero si vamos a analizar, esto pasó en todo el mundo. Bueno, acá dice worker pay has not keep pace with productivity. O sea, el salario, lo que le pagaban al obrero, no mantenía, a partir del 71, lo que pasó fue se despegó de la productividad. La productividad de Estados Unidos siguió creciendo, mientras que la compensación por hora de los obreros se mantuvo casi estable y empezó a crecer un poquito más, con una pendiente no tan fuerte, a fines de la década del 90. ¿Sí? Después, el GDP per cápita, el Producto Bruto Interno de Estados Unidos, siguió creciendo, ¿sí? Pero el earnings de o sea, lo que los empleados hacían, el salario de los empleados, la mediana semanal, se mantuvo prácticamente constante. Fíjense que hasta 1971 venía con una pendiente, digamos, a 30 grados. A partir de ahí, todos los GDPs siguen subiendo, el Producto Bruto de Estados Unidos per cápita sigue subiendo, pero en realidad el salario de los empleados se mantiene, el salario real de los empleados, es decir, ajustado por inflación, se mantiene igual, o vemos que cae un poquito. Después acá hay otros gráficos que son muy buenos, que esto es lo que quería mostrar, que acá obviamente que cuando vienen los keynesianos o la gente de izquierda, que para ellos hay que emitir, hay que hacer obra pública, hay que emitir a mansalva y todas esas cosas, que en teoría es para beneficiar a los pobres, fíjense esto que es muy interesante. Acá es
el porcentaje, el share es como la participación en el ingreso del 1% más rico en relación del 90% restante de la población. Desde el 40 hasta fines de los 80, hasta el 70, ¿sí? Esa relación se mantuvo baja, o sea, era muy pareja, ¿sí? Y constante. A partir del 70, ¿qué pasó? La gente, el top 1% de los más ricos, se hizo más rico y tuvo un ingreso relativo muchísimo más grande al ingreso relativo del resto de la población. El índice de Gini en economía lo que mide es la desigualdad del ingreso de una población. Cuanto más bajo, el índice de Gini es un número entre 0 y 1, cuanto más bajo es ese índice de Gini, cuanto más cerca de 0 está, más pareja es la distribución del ingreso, cuanto más cerca de 1 es más dispareja. Y fíjense que el índice de Gini venía cayendo con momentos que iba para arriba, momentos que iba para abajo, y en 1971, ¡ping!, empieza a crecer de nuevo y se pone en valores históricos máximos. Acá está la relación entre lo mismo, vuelvo a repetir, la gente de izquierda, la gente progresista, la gente que habla del keynesianismo, teóricamente pregona la igualdad, y hay que imprimir plata, hay que imprimir dinero para pregonar la igualdad. Lo que pone acá, esto es el promedio de el salario del ingreso de la población negra en Estados Unidos respecto del salario de la población blanca en Estados Unidos. Fíjense que desde el año 48, año donde nació mi papá, la población negra iba ganando, iba casi empardándole el ingreso a la población blanca. ¿Qué pasó? En 1971 sigue creciendo, hay un periodo donde se mantiene casi constante y vemos que crece, pero en un pace o en una pendiente mucho más baja. Después, el GDP per cápita y el ingreso por hombre, el GDP per cápita crece, mientras que el ingreso se mantiene constante. Quiere decir, me está diciendo la estadística que el Producto Bruto Interno, que yo estoy ganando más dinero, pero en realidad no estoy ganando más dinero. Después, esto es discutible porque algo que pasó, esto puede tomarse desde diferentes ángulos. Básicamente, yo vengo de una familia donde mi papá y mi mamá trabajaron siempre. Papá era empleado de banco, mamá es una docente retirada. Acá lo que dice es, Estados Unidos se convirtió en una nación de que las dos personas en la pareja trabajan. Esto yo no lo veo malo, no lo veo malo. Eh, Creo que también puede ser por un tema de que la mujer consiguió derechos, y me parece muy bien que una mujer trabaja. Previo al 70, mi mamá es maestra y se recibió en el año 69, 68, creo. Hasta ese momento la mujer no iba al colegio porque no se dedicaba solamente a cuidar la casa, cosa que tampoco veo mal, pero desde ese momento vemos que la mujer tomó un rol en la universidad y tomó un rol en la vida laboral, y por eso podemos ver que hubo un crecimiento en, el, en las parejas donde los dos trabajan. Aunque también puede ser por el hecho de, bueno, la mujer está forzada a trabajar porque sin esos dos ingresos de la pareja no se llega a fin de mes por el tema de la inflación. Esto es también otra vez lo mismo, desigualdad. Esto es desigualdad. Desde que seguía el patrón oro, o sea que no había impresión masiva, la desigualdad básicamente del ingreso estuvo constante hasta que en 1971, ¡pic!, vemos que la desigualdad volvió a crecer. Este gráfico es espectacular. En Estados Unidos, no sé si ven que comen las sopas en lata, la sopa de tomate. Bueno, yo soy un fanático de Breaking Bad. La película que sale después de Breaking Bad, El Camino, hay una parte que Todd
cocina una sopa, abre una sopa, eso es muy común, que la sopa Campbell, ellos la ponen de la lata, le ponen agua y la calientan y se la toman. Fíjense que el precio estuvo prácticamente constante hasta que en 1971, miren cómo empezó a irse para arriba cada vez más fuerte. Inflación acumulada, ¿sí? Que esto es lo que estábamos viniendo a decir. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. La inflación acumulada hasta diciembre del 69 era el 264%. En una década salta al 682%. Luego salta, casi se duplica al casi 1200%. Y en diciembre de 2019, ¿sí? En julio del 2022, la inflación acumulada de Estados Unidos desde que se empezó a medir es del 3000% casi, donde el salto máximo se da la pendiente, cambia en el año 1971. El CPI, que es el índice de inflación, que también, y ahora les voy a comentar, también es una mentira el índice de inflación en todos los países, no mide la inflación real. La inflación real hay que medirla con lo que se llama el money debasement, que es cuánto dinero imprime, cuánto aumenta la base monetaria de un país. Pero fíjense que la inflación, que siempre fue constante, termina el gold estándar 1971 y se va como si fuera una exponencial. El precio, la inflación, el CPI, el índice de precios de la electricidad, la comida y las frutas. Esto creo que en Argentina es algo similar a la inflación núcleo, que mide solamente la comida y creo que la comida y la vestimenta, no sé, pero esto vendría a ser como la inflación núcleo. Fíjense que viene constante, hasta que ping, 1971 se va para arriba. Bueno, acá el precio de las casas. ¿Por qué la gente de nuestra generación o de un poco, probablemente la gente que es menor de 30 a 35 años, le es tan difícil obtener una casa? Fíjense, el precio se va cada vez más arriba, obviamente se viene a pique luego de la crisis de las hipotecas, pero vuelve a subir. ¿Por qué se da esto? Principalmente porque cuando hay inflación, las clases medias, medias altas y sobre todo las altas tienen medios para protegerse de la inflación. Uno de ellos es comprar propiedades, ¿sí? Por eso el precio, oferta y demanda, hay mucha más plata, las propiedades van a terminar subiendo. Fíjense que el precio promedio de una propiedad en los años 70 en Estados Unidos era $20.000, cuando hoy estamos arriba de 50.000. Hoy no, 2020. No nos olvidemos lo que pasó en el 2020, que hizo que haya una impresión a lo loco, a mansalva, donde obviamente estos precios están muchísimo más altos. Esto pasa en Ámsterdam, para que vean, no es solo Estados Unidos, en Ámsterdam, lo mismo. Salto. Y el alquiler sigue creciendo, pero no tanto. ¿Cuánto cuesta, cuánto tiempo tenés que ahorrar para comprarte una casa? Fíjate que en la década del 50 vos tenías que ahorrar. O sea, esto es una cosa irreal porque sería ahorrar todo tu salario. O sea, suponiendo que no comes, no te bañás, no tomás colectivo, si ahorras todo tu salario, es una métrica. Si ahorraras todo tu salario en 1950, por 2 años, 3, te comprabas una casa. En el 60 aumenta un poco, en el 70 baja un poquito a 2,4, después se va al demonio. En esta década vos tenés que trabajar. Si vos trabajaras 7 años y ahorraras todo lo que trabajaste, no comés, no te bañás, no viajás, no salís a tomar una cerveza con tus amigos, te vas a llevar 7 años para comprarte una casa. Obviamente esto es Estados Unidos, ¿eh? En Argentina y en otros países puede cambiar. Bueno, el valor de la casa, el cambio en el valor de la casa contra el cambio en el ingreso de la gente. Fíjense que en el ingreso, esto yo supongo que son números reales, ¿sí? Este es el ingreso real
y la casa, pim, 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 se va para arriba. Las reservas de oro versus el precio del oro. Y acá vamos a poner vamos a poner un caramelo al final. Pero fíjense que Estados Unidos tiene las reservas de oro, desde el año 70 se mantienen constantes en Fort Knox. Muchos dicen que si vamos a Fort Knox lo que vamos a encontrar son ladrillos pintados con pintura dorada, no oro. Pero fíjense que el oro se mantiene constante en Estados Unidos, mientras que el precio cae y ahora está para arriba y en estos días, este gráfico llega hasta el 2008, será, porque fíjate que lo muestra en 800 y pico. Hoy el oro está en máximos históricos, arriba de $3.000 por onza, ¿sí? Cuando la cantidad es igual. Y fíjense, hay algo que se llama el oro digital, que no lo he nombrado todavía, pero el oro digital, ¿cuánto estaba en el 2010 y cuánto está hoy? Algo que los argentinos sabemos un montón. Yo acá tengo la Copa del Mundo. No solo somos los campeones del mundo en fútbol, somos los campeones del mundo en inflación. Episodios de hiperinflación en el mundo. Fíjense que la primera parte de este gráfico se ve chiquito. En los primeros 20 años del mundo hubo estos episodios de hiperinflación, pero fueron en países que estaban luchando en la guerra mundial. Lo mismo en la época de la guerra mundial, Alemania, Hungría, países de África que probablemente tenían revueltas. ¿Qué pasó después de 1971? Hubo hiperinflación. Fíjense cómo se debe haber multiplicado por 5 o 6 la cantidad de hiperinflación. Y en Argentina lo vivimos a fines de los 90. Yo era chiquito, no me acuerdo mucho, pero lo vivimos, los procesos de hiperinflación, y casi tenemos uno después del 2023. Entonces, fíjense cómo abandonar un dinero sólido, como se le dice, un dinero sound money, que le dicen ellos, un dinero fuerte, todo lo que genera. Bueno, acá crashes de la moneda, hay varios argentinos. Todas las monedas, la depreciación de las monedas respecto del oro. Fíjense que había varias que venían parejo, después hay algunas que caen. 1971 se caen todas. Todas se deprecian, todas valen basura respecto del precio del oro. Países con crisis bancarias. Fíjense que venían. Acá hay un pico que probablemente es durante la Guerra Mundial. A partir de 1971 se hace prácticamente lo que pasó después de 1971, es casi todo lo mismo, todas las mismas crisis bancarias que hubo hasta que terminó la Guerra Mundial. Deuda federal. La deuda de Estados Unidos como porcentaje del Producto Bruto Interno. Y acá hay un tema. La deuda de Estados Unidos hoy está proyectada a 180%. Está en un punto crítico. Hoy la deuda de Estados Unidos es alrededor de 120% del Producto Bruto Interno de Estados Unidos. Eso quiere decir que todo lo que produce la economía de Estados Unidos en un año, Estados Unidos debe el 20% más. Es decir que si ustedes en un año ganan $50.000, deben 60.000. Es una cosa así. Y si me equivoco, por favor, corrígeme, pero es así, porque no hice el repaso. Hoy es el 120%. Para el año 2050, vamos a ver qué pasa, va a ser el 180%. Tener un nivel de deuda del 120%, ya entramos en un punto casi de no retorno. Entonces, todos se preguntan qué va a hacer Estados Unidos con esta deuda. Tiene dos opciones. La que hicimos siempre en Argentina, una es hacer default, que no creo, la otra es imprimir a mansalva para diluirla, como se hizo en el 2001. Bueno, acá, y esto es espectacular, esto es el número, el valor en dólares de la deuda. Fíjense qué pasa en 1971. Tiki, hasta 1971 venía tiki parejo. Esto es en trillones de dólares. Si no me equivoco, trillón, creo que en Estados Unidos es 1 seguido por 12 ceros. Es 8, sí, creo que es 1 seguido por 12 ceros. Fíjense, lo importante es, fíjense dónde estaba en el año 70 y fíjense dónde está hoy, que en realidad no es hoy, esto es en el 2020. En el 2020 Estados Unidos debía 23 trillones de dólares. A día de hoy Estados Unidos
debe, y lo voy a buscar en el US Debt Clock, hoy debe 37 trillones de dólares. En el 2020 debía 23, casi la duplicaron. Hoy, según la página, les voy a mostrar esta es espectacular. Para que voy a The New Money. Les voy a mostrar esta, no sé por qué está este dibujito en el medio. No quiero este libro. Anyways, si lo ven acá, pero no. Si lo ven acá, ven que la deuda de Estados Unidos es casi 37,5 trillones de dólares. Fíjense que es una locura. Cada persona de Estados Unidos debe casi 110.000 dólares. Cada persona que trabaja debe casi 324.000 dólares. Es una locura, ¿sí? ¿Y cuándo empezó ese problema? Había un problema antes, pero empezó en 1971. Bueno, el déficit fiscal, más o menos, pero fíjense cómo se vino abajo en la década. Es una locura el déficit fiscal de Estados Unidos. Son unos degenerados fiscales. La ayuda que le da Israel. El S&P, es Commercial Banks, Assets. Bueno, acá lo mismo. Acá tenemos lo que ustedes, no sé si saben lo que es el S&P 500. El S&P 500 es un índice que tiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿sí? Y teóricamente es dinero seguro. Ustedes lo ponen ahí, tiene un rendimiento alrededor del 10% anual. Acá las horas que tenés que trabajar para comprar el índice S&P, fíjate que acá en 1971 tenías que laburar 40 horas. A día de hoy, seguramente esto se termina en 2020, pero son 120 horas para comprar el S&P. Acá, importante, lo mismo, los industrialistas de izquierda, progresistas y demás, acá está la producción industrial contra el trading de futuros, que el trading de futuros no es ni más ni menos que timba. En 1971, Spike. La capitalización, o sea, el porcentaje en la economía de cada sector. El sector financiero era menos del 10% en el 71, hoy es el top 1, 40% financiero, casi 40% otros, 20% resources. Los ahorros de la gente, fíjense, venía para arriba, 1971 se va para abajo, 2008 se vuelve a ahorrar y luego se vuelve a caer a pedazos. Los savings, los ahorros netos de cada casa, el trade balance. Quiero mostrar otra cosa que es muy importante, el consumo de energía. Bueno, y acá esto es algo importante. ¿Por qué? Porque acá es lo que muestra que el GDP, cuando le dicen que el crecimiento, el crecimiento del Producto Bruto Interno y toda la historia, ese crecimiento está dado por la inflación, está dado por la emisión. ¿Por qué? Porque si bien el crecimiento del Producto Bruto per cápita de los países G7, o sea, de los países más poderosos del mundo, que son Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Inglaterra, creo que está Canadá y está Australia por ahí, si no me equivoco, el Producto Bruto Interno aumenta, pero la energía se mantiene constante, o sea que no es un aumento real. Quiere decir que desde el 71 la riqueza del mundo no aumenta, porque si no se consume más energía per cápita, ¿por qué se produce más? La energía es lo único que vale. Y vuelvo a repetir, ¿qué necesita energía para producir? Mejor me callo la boca. Bueno, lo mismo. Acá habla de política. Acá sigue hablando de política. Y esto es lo que quiero empezar a ver cosas. Bueno, abogados en la población. Fíjense cómo en el 71 el número de abogados, perdón la gente que nos ve que es abogada. Bueno, esto es muy importante también, porque lo mismo, los progresistas hablan de que la gente, que el robo, que es
los ladrones son un producto de la sociedad desigual. La tasa de robos cada 100.000 habitantes en Europa, fíjense que en 1970 venía todo parejo y ¡pic! Spike. Y acá tenemos Inglaterra, Suecia, los famosos nórdicos, Dinamarca, Italia y Suiza. Fíjense cómo la tasa se va para arriba. La gente en la cárcel, la rate en gente encarcelada por cada 100.000 personas. Fíjense que venía parejito, pic, se va para arriba. Adultos jóvenes viviendo con los padres, ¿sí? La tasa de los adultos jóvenes, o sea, menores de 30 viviendo con los padres, no se ve desde la Gran Depresión. Y fíjense dónde empieza a cambiar la tendencia. La edad del primer casamiento, esto también puede ser por un tema de que hoy por hoy la gente estudia, va a la universidad. No lo quiero poner como un tema de de lo que pasó en 1971. El divorcio, ¿sí? Las tasas de divorcio. Embarazos de mujeres no casadas. Esto es un problema que estamos sufriendo y que lo está poniendo en la mesa Elon Musk. La tasa de natalidad va decreciendo. A este ratio, muchas culturas, muchos países van a desaparecer. Hay mucho problema de eso acá en Asia, ¿sí? Los chicos por mujer caen. Obesidad entre chicos y adolescentes entre 2 y 19 años en Estados Unidos. Venía parejo, se va para arriba. El gasto en salud se va para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que no, miren Estados Unidos, cómo gasta en salud, son buenos. No, quiere decir que hay cada vez más gente enferma, gente que se enferma. La producción global de veneno, que es el aceite vegetal. Fíjense cómo se va para arriba en 1971. Soja, canola, todo esto es porquería. El consumo de carne. El pollo, que es la más barata y la que se puede trucar más, porque no es lo mismo un pollo de campo que un pollo producido de manera industrial. La cantidad de vacas en Estados Unidos. Cómo cambia la dieta de Estados Unidos, ¿sí? Se va para arriba el pollo, aceite de porquería, endulzantes, arroz, cuando acá teníamos huevo, leche, margarina, carne. No sé si tienen algo más de evidencia, no sé si tienen algo más empírico, no sé si me quieren compartir más data, pero creo que, como se dice, para muestra hace falta un botón. Y quiero cerrar esto con la frase que está acá que dice: yo no creo que hasta que no tengamos good money, o sea, buen dinero, de nuevo, perdón, no creo que nunca tengamos dinero, buen dinero, antes de que le quitemos la impresión del dinero a los gobiernos. No se la podemos sacar de forma violenta, obviamente. ¿Por qué? Porque los gobiernos, el Estado, es el monopolio de la violencia. Todo lo que podemos hacer es, de alguna manera, introducir algo que no pueden parar. Eso lo dijo Friedrich Hayek en 1984. Y por suerte, hay algo que no se puede parar. Y quiero mostrar dos cosas más. Una es el precio del Big Mac, si bien también es basura. To 2025.
Fíjate que en los 70 el Big Mac estaba a 65 centavos y hoy está 5,79. ¿Sí? Si bien es basura, pero también marca el tema del problema que estamos viviendo. Y por último, la tasa de crecimiento del dinero, de la impresión monetaria, que esta es la verdadera inflación, entre 1960 y 2020, Suiza 6,5% por año, o sea, todos los años aumenta un 6,5%, Estados Unidos 7,4%, Suecia 7,9%, Dinamarca 8,2%, la mayoría de los países del G20 entre 8 y 15%, y muchos, la gran mayoría del mundo, entre 30 y 50%. Y como dice mi amigo Marco, Bitcoin fixes this. Quiero cerrar con esto, que espero que les haya gustado. Se hizo largo, pero espero que les haya interesado. Espero, si no lo conocían, bueno, ahora lo conocen. Si no lo conocían, ahora lo conocen. Si lo conocían, hay un refresh. Y como siempre digo, el dinero, la inflación, siempre afecta a la gente que menos tiene. Si tenemos un mundo de hoy que va para abajo, que lo vemos para abajo y demás, es porque por lo que pasó en 1971, que hizo destrozar toda la economía mundial. Pero por suerte, en el año 2008, una persona o un grupo de personas que se llamaba Satoshi Nakamoto, o que se llama Satoshi Nakamoto, descubrió Bitcoin, que fue esto que dijo Hayek, de que no le podemos sacar la máquina de imprimir al gobierno por la fuerza, pero sí podemos meter algo, como un pequeño caballo de Troya, que se haga tan grande y se haga tan inevitable que, como está pasando hoy, lo tengan que aceptar como la solución a todos los problemas. Creo que lo dice Larry Lepard, el dicho es de él, o no sé de quién es, pero no es mío. Fix the money, fix the world. Arreglemos el dinero y arreglemos el mundo. Espero que les haya gustado. Todos los comentarios que quieran hacer, por favor, pónganlos abajo. Comenten acerca de lo que quieran, la calidad del video, los temas, qué temas quieren escuchar, qué temas no quieren escuchar, de qué quieren que hablemos. Ahí dejaron una pregunta, que es un chico que dijo que hablemos de si es rentable o no la minería, así que vamos a hablar de minería. De hecho, mañana lunes vamos a estar haciendo un vivo desde nuestro canal de X con Bob Burnett, que es una autoridad en el mundo de la minería, va a estar en inglés, pero sí, vamos a hacer un episodio hablando de minería de Bitcoin y para ver si es rentable o no. Yo ya les adelanto que no es rentable andar minando en tu casa, pero también es bueno, si sos Bitcoiner, si sos un maxi, tener tu Bitax para ver, para darle un poquito más de hash rate a la red y para que todos cuidemos esta maravilla que viene a solucionar todos esos problemas que les mostré en esa página web para todos y para que todos tengamos un mejor futuro. Como ya les dije, me estoy comprometido a hacer un video por día, todos los días a las 9 de la noche, hora de Hong Kong, 10 de la mañana, hora de Buenos Aires. El resto de los países, la verdad, no sé, creo que Colombia es a las 9 de la mañana, pero bueno, es 10 de la noche, hora de Hong Kong, 9 de la noche, hora de Hong Kong, 10 de la noche, 10 de la mañana, hora de Argentina, GMT. Creo que es, bueno, no estoy muy bien con las horas, pero bueno, es 10 de la mañana hora de Argentina. Todos los días voy a estar subiendo video, que puede ser o bien un podcast o algo como esto, reflexionando, mostrando datos, mostrando gráficos o cualquier cosa que ustedes me quieran decir. Muchísimas gracias a todos los que están. Compartan el video con la gente que aman, compartan el video con la gente que odian, porque tenemos que llegar a 8 billones de personas que adopten Bitcoin y que solucionemos este problema que nos dejaron en 1971. Nos vemos en el próximo episodio de un podcast o de una charla. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi.